que el Evangelio es para cada nación, como leímos en el Salmo 67 que Rubén justamente nos leyó, diciendo, alégrense y gócense las naciones. Así lo leímos. Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Ahí está en el medio de la Biblia. Un mensaje que el Evangelio no es solo para los judíos, es para todas las naciones. Empezó con los judíos. Dice Jesús que vino primeramente para predicar a los hijos de Israel. Pero como ellos rechazaron la verdad, el Evangelio extendió a las naciones. Ahí vemos en todo el Antiguo Testamento, viendo la primera esperanza de un evangelio en Génesis capítulo 3, no vamos a leerlo, donde en la maldición, cuando el hombre y la mujer cayeron ellos en pecado, dice el Señor, que voy a poner enemistad entre tu simiente y tu simiente. Significando que en el momento que Satanás pensó que ganó toda la raza humana, que la raza humana decidió creer a Satanás en vez de creer a Dios, Dios dice que en este momento, en vez de maldición, voy a darles una bendición. Enemistad, que significa que como un remanente que va a amar a mí en vez de amar a ti, Satanás. Somos parte de ese remanente. Nosotros amamos a Dios y odiamos a Satanás. Satanás pensaba que era la otra cosa, que en el momento que cuando Satanás pensó que venció toda la raza humana, Dios metió una bendición. Y nosotros somos parte. Y hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis, en capítulo 5, también nosotros sabemos la enseñanza de toda la Biblia, donde dice que cantaban hablando del cielo, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua, de todo pueblo y toda nación. Interesante. Porque en el Nuevo Testamento, cuando empezaron en Hechos, los judíos pensaban que era solo una salvación para ellos. Por eso, también Dios dice en Hechos capítulo 1, en Hechos 1:8, es el mandamiento como el gran comisión de Hechos, donde Hechos dice en 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde están los judíos, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así progresa Hechos. En Jerusalén, después se extendió en capítulo 6 y 7, extendió hasta Samaria. En capítulo 10, hasta los gentiles completos. Y hasta el final, cuando Pablo fue también apóstol, a los gentiles. Mira, Hechos capítulo 13, si quieren mirar conmigo, es un pasaje interesante. Hechos 13. Es en medio de Hechos, cuando la mitad de Hechos está dedicado a ese libro, la mitad para los judíos y la mitad para los gentiles. Y en Hechos 13 es como la mitad de ese libro, el enfoque desde el capítulo 13 de Hechos hasta el final, el enfoque es el ministerio a los gentiles, que somos parte de nosotros. Y dice en el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga, Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. ¿Y por qué dice eso? Porque los judíos no querían escuchar más. Pero los gentiles les pedía, háblanos más de esas cosas. Y despedía a la congregación, versículo 43, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos y siguieron a Pablo, a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, ahí están, pensando que la salvación era solo para ellos.
Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, desde este momento hasta el final de Hechos, el enfoque es el ministerio a los gentiles. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Eso fue un mensaje a través de los profetas mayores, de Isaías especialmente, 42, 49, que los judíos iban a ser una luz para todas las naciones, pero ellos lo rechazaron. Dice 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el enfoque ahora es para los gentiles. Y nosotros somos parte de ese grupo. Somos gentiles. Por eso también en 1 Juan, en capítulo 2 de 1 Juan, es interesante que Juan al final de su ministerio está hablando en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero mira lo que dice el versículo 2, está tratando el problema de los judíos. Dice, versículo 2, capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y mira lo que dice Juan, y no solamente por los nuestros, está hablando a los judíos, no es solo para nosotros, pero dice, sino también por los de todo el mundo. Así es el Evangelio de Cristo, es para todo el mundo. Hombre, mujer, joven, la palabra de Dios es para ti. Esta mañana la palabra de Dios contiene un mensaje, no solo para los judíos, es para toda lengua, todo pueblo, toda nación. Y adentro de este capítulo esta mañana somos como 17 naciones. Y el evangelio es para todos nosotros. No importa la raza, no importa el pueblo, no importa la lengua. El evangelio de Cristo es para todos. Y esta mañana quiero llevarles a un pasaje de Cristo donde Él aparece con este mismo mensaje, mostrando que el evangelio es para todo el mundo. Y es la primera vez que Jesús va a la tierra de los gentiles. Vamos primero a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y vamos a empezar en versículo 24. Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que huyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Es una mujer que vamos a estudiar esta mañana, que es una mamá. ¿Qué nos puede enseñar esta mujer? Hay una enseñanza muy profunda que podemos aprender de ella. Obviamente sabemos algo de ella, que tenía una hija que tenía un espíritu inmundo, un espíritu de un demonio. Si queremos saber de cómo se porta un joven, un hijo, una hija con un espíritu inmundo, podemos verlo en Marcos 9. En Marcos 9, versículo 14, 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas
que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, era un espíritu de un demonio. El cual, y aquí está la descripción de un hijo o una hija como esa hija de Marcos 7, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes, se ve secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Era algo fuerte y se portaba mal. Entonces me imagino que esta hija en Marcos capítulo 7 era igual. Por eso la mujer estaba frustrada, afligida, buscando un toque del Señor. Ahora, él por la primera vez en Marcos capítulo 7 entra a la tierra de los gentiles. ¿Y cómo sabían de él? ¿Cómo sabían que él hacía estas cosas? Mira en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Habían algunos de Tiro y Sidón que llegaba a escuchar sus enseñanzas. Salieron de su tierra, llegaban ellos de donde estaba Jesús y escuchaban sus enseñanzas y vieron sus milagros. Por eso en Tiro y Sidón corría también la noticia de Jesús. Dice en versículo 7 de capítulo 3, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Ahí está esa gente. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. Ahí vieron que sanaba a mucha gente, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Mira lo que dice el versículo 11, y los espíritus inmundos, como tenía la hija de esta mujer en Marcos 7, como tenían espíritus inmundos, a verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y vieron que él tenía el poder sobre los espíritus inmundos. Entonces en Marcos 7 es obvio que él ahora en la tierra de los gentiles, especialmente en Tiro y Sidón, ellos sabían, porque habían escuchado, habían visto, y los que le estaban siguiendo volvieron a sus casas diciendo, hemos visto a Jesús, Él sana, Él toca, y los aún con demonios salen sanados. Entonces la mujer, obviamente escuchando, sabía que Él tenía el poder de sanar a su hija. Ahora vamos a Mateo 15, la misma historia, y ahí nos vamos a quedar. La misma historia con unos más detalles que Mateo pone. A veces es bueno leer las mismas historias de los 4 evangelios donde aparecen para tener todos los detalles juntos. Versículo 21 de capítulo 15. Saliendo Jesús de ahí, y podemos parar y decir, ¿saliendo de dónde? Marcos 7 dice, levantándose se fue a la región de Tiro y Sidón. Mira, estaba en Marcos 7 también en Mateo 15, hablando con los fariseos. Y hablando con los fariseos de una confrontación, diciéndoles que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Llamaron a los fariseos hipócritas. Hipócritas. Eso está en 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros. Y cita Isaías, donde Isaías dice de los fariseos, este pueblo está hablando de los judíos. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Interesante pensar que algunos aquí en la capilla están sentados, bien vestidos, actúan como cristianos, hablan como cristianos, cantan como cristianos, sirven en la iglesia como cristianos,
pero solo de labios. Y el Señor dice, pero el corazón está lejos de mí. Eso es un problema que pasa. Por eso hay algunos en la iglesia que dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque son todos hipócritas. Hablan una cosa y hacen otra. Qué horrible juzgar a Dios viendo a los cristianos, supuestamente cristianos. Pero algunos juzgan a Dios diciendo, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero servir un Dios que solo está creando y está levantando hipócritas. Muchos dicen eso. Pero Dios no es así. Hombres y mujeres son así. Pero Dios es fiel. Pero hay algunos, y eso es la confrontación que Jesús estaba teniendo con los fariseos, porque Él estaba confrontándolos en su pecado. Que no sean ellos. Y estaba diciéndoles después de lo que contamina al hombre, porque ellos estaban enfocados en lo de afuera. Lo de afuera, no del corazón. Por eso cuando nosotros tenemos hijos, tenemos que preocuparnos más del corazón, de su comportamiento. Porque su comportamiento puede mostrar una cosa, pero su corazón lejos de Dios. ¿Cuándo podemos saber si los hijos realmente son cristianos? Cuando tienen 10 años, 12 años. 14, 15, 17. Yo les digo, solo podemos saber si los hijos son cristianos cuando se van de la casa y están por su propia cuenta. Porque los hijos muchas veces hacen todo en la casa para agradar a los padres, no para agradar a Dios. Y para evitar una batalla en la casa, obedecen a los padres, pero el corazón está lejos de Dios. ¿Cuándo podemos saber si nuestros hijos realmente son cristianos? Cuando viven por su propia cuenta. Es la única forma que podemos saber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho por ellos, muchísimo por ellos, y enseñarles una sola cosa, ¿qué? Que es mejor honrar a Dios que honrar a los padres. Es mejor, porque si están acostumbrados de honrar a Dios, aun cuando están fuera de la casa, por su propia cuenta, van a seguir honrando a Dios. ¿Qué es más importante? El corazón. Pero muchos padres tratan solamente el comportamiento. Y algunos padres tienen aún vergüenza de sus hijos, que no se porten mal en la iglesia. O los otros van a saber que tenemos una mala familia. Pórtate bien, por lo menos en la iglesia. Yo he visto y he escuchado a algunos dicen, yo digo, pobres hijos. Por eso crecen y después dicen hipócritas. Hipócritas. Porque estamos más enfocados en lo de afuera que en el corazón. Por eso en Mateo 15 dice, versículo 10, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, lo que hay adentro. ¿Qué importa el barrio? ¿Qué importa la escuela? Lo malo está dentro de su hijo. Algunos dicen, bueno, yo voy a homeschool porque no quiero tener influencias malas en mis hijos. La mala influencia está dentro del corazón. Eso es el problema. Que lo pongan en su casa, que lo protege hasta 18 años, después salen y actúan como demonios. Porque lo malo está dentro. Lo malo está dentro. Entonces, acercándose al versículo 12, sus discípulos le dijeron, ¿sabes? Que los fariseos se ofendieron. Bueno, siempre. Ofendidos. Los que ponen el enfoque en lo de afuera siempre ofenden fácilmente. Fácilmente. Porque el corazón está lejos de Dios. Y Jesús dice en versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Mira, una confrontación muy fuerte. Entonces en versículo 21 de capítulo 15, saliendo de ahí, o como dice Marcos 7, levantándose de ahí, se fue a la tierra de los gentiles. Ahora, versículo 21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. En Marcos dice que se fue a una casa, ¿se acuerdan que lo leímos hace poco? Se metió a una casa, no dice quién es el dueño, quién está a cargo de esa casa, no dice. Pero dice que él quiso estar solo, pero no pudo esconderse. Me imagino después de la confrontación todos, especialmente los fariseos, estaban enojadísimos con él. Querían matarlo. Entonces él, saliendo de ahí, versículo 21, se fue a la región de Tiro
Dice, la primera vez que Jesús va a la tierra de los gentiles. La primera vez. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y qué nos enseña este encuentro con Jesús? Con una mujer gentil. Ahora dice 22. He aquí una mujer cananea. En Marcos dice que era de la nación de los Sirofenicia, de Tiro y Sidón. Era cananea. Cananea era la descendencia de ella, vino de los cananitas que antes la gente de Israel dice en Deuteronomio, capítulo 7, también en 32, que la gente eran totalmente paganos. Y Dios mandó a Israel a matar a todos porque estaban tan en contra de Dios que Dios dice, ya, se acaba ese pecado, se acaba esa gente. ¿Y qué pasó? ¿Israel obedeció? No. Y hasta este punto, en Mateo 15, sale uno de ellos. Una mujer de ellos. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Ahora vamos a ver 3 puntos de esta mujer que nos enseña algo muy importante. Vamos a ver la madre y su petición. Es obvio su petición, pero también vamos a ver la madre y su determinación, y también vamos a ver la madre y su recompensa. Primeramente vamos a ver, primer punto, la madre y su petición. ¿Cuál es su petición? Mira, versículo 22 de Mateo 15. Clamando ella diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí está su petición. Ella vino, ella lloró y ella clamó. Y mira el carácter de su petición. Versículo 23. Jesús no respondía cuando ella hablaba. Llorando. Ustedes han visto las mujeres en el Medio Oriente, como el volumen de ellas. Han visto, especialmente una mujer afligida, no es calmada, no es calladita, grita, llora de su aflicción. Pero Jesús no le respondió palabra, dice el versículo 23. Entonces, mira la actitud de sus discípulos. Entonces, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Porque esa actitud. Porque no, mira en Mateo 10. Es entendible en un sentido la actitud de los discípulos. Es entendible. Aquí están la primera vez en la tierra de los gentiles. Nosotros podemos juzgar a los discípulos, pero qué malos son. Pero es entendible la reacción de ellos, porque mira lo que Jesús les enseñó en 10:5. A estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, es entendible entonces la actitud de esos discípulos, porque en un sentido, en su corazón, estaban obedeciendo las instrucciones que habían recibido. No deben ni estar en esta tierra. Aún hablando de una mujer de ellos. Porque mujeres no eran muy estimadas en este tiempo. Nadie hablaba a una mujer, ni los rabís. Tenían los rabís que se llamaban morados y sangrientes. ¿Y por qué les llamaban así? Rabís sangrientes. Porque cada vez que vieron ellos una mujer, taparon los ojos y seguían caminando. Y golpearon contra la pared, contra una columna. Estaban todos sangrados. Solo para no ver una mujer. Imagínense. Eso fue la actitud de aún los rabíes en contra de las mujeres. Algunos de ustedes dicen, no, eso es lo que necesito para mi hijo que tiene 16 años. Necesito un hijo sangriente. Pueda tapar los ojos. Pero así fue la actitud contra las mujeres. Entonces la mujer y su petición. La mujer y su petición, una hija con un demonio, y ella llega llorando y clamando. Mira, el carácter de su petición, aquí dice que ella sigue. Mira en el versículo 22,
ella clamaba. Da voces, versículo 23. Da la idea que una vez y otra 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 vez estaba clamando, llorando, gritando, muchas veces. Seguía como molestia. Y los discípulos por fin dice, despídela, pues da voces tras nosotros. Su petición, la razón es su hija. La razón que lloró es por la sanidad de su hija. La razón de que clamó es porque creyó que Jesús tenía el poder. Entonces la petición de esa mujer. Punto 2, vamos a ver la determinación de esa mujer. La determinación de esa mujer. Y en la determinación de esa mujer vamos a ver cómo Jesús está probando su fe y qué quiere enseñar a los discípulos. Ahora, no olviden que están la primera vez en la tierra de los gentiles. Entonces Jesús toma esa oportunidad para enseñar a los discípulos algo importante. No olviden que los judíos rechazaron a Jesús. Vimos aún en capítulo 15 al principio, los judíos estaban confrontados, rechazaron la verdad. Vimos en Hechos que los gentiles querían escuchar más y más y más. Entonces, vemos la determinación de esa mujer. Mira, ella tenía unos obstáculos de tener fe. ¿Cuáles son los obstáculos de ella? Primero, su raza. Era gentil, de cananea. Y su religión. Era de gente totalmente pagana. No adoraban a ningún Dios verdadero. Todo era una religión pagana. Y el obstáculo del prejuicio en contra de ella. ¿Cuál mujer tiene derecho de ponerse en los pies de un rabí? Ninguna mujer toma esa actitud. Es mejor en este prejuicio en la sociedad que una mujer se aleja de un hombre. Y la realidad de ella, su raza, su religión, el prejuicio en contra de ella, llegó a la realidad que tenía solo obstáculos para tener fe. Solo obstáculos. Pero tenía oportunidad. Mira la progresión de su fe. Primeramente, en versículo 22, ella lo llama Señor, Hijo de David. Interesante. Usa un título de los judíos. Y ella es gentil. Eso me llama la atención. Más me llama la atención, Jesús no le responde. En un sentido diciendo, así me llaman los judíos. Tú no tienes ese derecho. Jesús no le responde. Entonces, vamos, versículo 24. Jesús le dice, yo estoy enviado solo primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posiblemente Jesús estaba diciéndoles a los discípulos que obviamente estaban escuchando que el tiempo de los judíos todavía no había terminado. Pero ahora Jesús aprovecha de enseñarles otra cosa.